Buenos días, chicos. Esta semana nos toca ver la cultura tiahuanaco, una de las últimas culturas preincas, porque luego pasamos a ver lo que va a ser todo lo que es el Tahuantinsuyo. ¿Listo? Muy bien. La cultura tiahuanaco fue descubierta por el cronista Pedro Cieza de León en el año 1555. Ustedes se preguntarán quién es Pedro Cieza de León, ¿verdad? Bueno, Pedro Cieza de León fue un conquistador español, pero que se convirtió en cronista, ya que él empezó a investigar todo lo que trataba de la cultura, ¿verdad? De la base de ese imperio tan rico que los españoles vinieron a conquistar. ¿Ya? Entonces, por eso, en una de sus tantas investigaciones es que llega con la cultura tiahuanaco. Y esta cultura tiahuanaco se localiza en la meseta del Collao a 21 kilómetros del sudeste del lago Titicaca, o sea, cerca al lago Titicaca. Posiblemente esta cultura fue una de las últimas culturas preincas, la cual pasó a formar parte del Tahuantinsuyo. Ya, esta cultura tiene una antigüedad de 460 años hasta los 1000 años después de Cristo. Esta cultura tuvo un aspecto económico, o sea, ¿qué quiere decir? Que su economía se basó en la agricultura y la ganadería. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos, sus cultivos agrícolas era lo que, digamos, aumentaba su economía. Pero para mejorar su agricultura construyeron andenes, guaru, camellones. ¿Qué son los andenes? Los andenes son escalones, pero de cultivo, o sea, cultivos escalonados, como una escalera, pero en cada descanso de la escalera se colocaba la tierra agrícola para poder sembrarlo, ¿verdad? ¿Por qué lo hacían? Lo hacían porque no existía una área plana en la cual ellos podían realizar su cultivo. Por eso es que utilizaron estas técnicas para poder construir en las faldas de los cerros o en las pequeñas montañas que había. ¿Ya? Criaron auquénidos, realizaron el comercio, emplearon el charqui, el chuño y el bronce. ¿Qué era el charqui? ¿Qué era el chuño? Bueno, el charqui era la carne de los auquénidos, que era salado y era puesto al sol, lo cual originaba que se secaba, entonces eso era guardado para su consumo, incluso lo podían vender con otros pueblos porque obtenían otros productos que ellos no podían cultivar o no habían cultivado. El chuno es el mismo proceso que la carne, pero en este caso se trataba a base de la papa. La papa se secaba, se deshidrataba, se quitaba todo el agua y luego se procedía a molerlo o a picarlo, ¿verdad?
Ellos sembraron maíz, yuca, oca, frutas y papa, debido a la altura donde ellos se encontraban, ¿verdad? El frío. Eran productos propios de su clima. Aquí nosotros observamos esta imagen de la agricultura. La agricultura muestra un guaruguaro, que es las porciones de tierra, como observamos, y entre cada porción de tierras existía el agua y debajo de las tierras habían piedras. ¿Para qué servía? El agua absorbía la luz del sol, o sea, toda la luz del sol se iba al agua. Esto lo mantenía y luego el calor era distribuido a las piedras que se encontraban debajo del cultivo por la noche, y por la noche salía, mantenía el producto caliente, ¿verdad? Mantenía una temperatura adecuada del campo de cultivo. Ese es un guaruguaro. El aspecto social o de la clase social de los Tahuantinsuyo. Ellos, su clasificación social nos dice que fue un estado teocrático. ¿Qué quiere decir? Que eran gobiernos de sacerdotes. O sea, ellos los gobernaban no guerreros, sino sacerdotes. Es por eso que tenían gran inclinación hacia el culto de su dios Huiracocha. También eran colonizadores. Debido a eso es que se pudieron expandir. Ya se les considera los creadores del ayllu. ¿Por qué? Porque hay antecedentes que nos dicen que en esta sociedad de los tiahuanacos empezaron a formar los grupos familiares, identificados por un vínculo de sangre, de religión, etc. Era una sociedad de pastores y guerreros. Listo, seguimos. Entonces era una sociedad de pastores y guerreros. Por eso es que llegaron a expandirse mucho, ¿verdad? Ahí tenemos al sacerdote, a los guerreros, y sobre ellos, sobre las montañas y el lago Titicaca, sale el dios Huiracocha. Aspecto cultural. En su aspecto cultural destaca su cerámica, ya que su cerámica, ellos elaboraron los vasos ceremoniales, conocidos como el quero, que eran de forma acampanada, ¿verdad? O sea, boca ancha, era un vaso con boca ancha, de arcilla. Tenían color polícromo, o sea, más de un color. Entre los que destacaban era el rojo, el blanco y el anaranjado. Como les dije, el más representativo es el vaso ceremonial, que era el quero. Ya realizaron representaciones naturales de pumas, sauquénidos, cóndores, de serpiente, etc. Ahí observamos. Aquí en este vaso quero, vemos a cóndores, ¿verdad? Vemos a un cóndor y ahí está la boca ancha. En este vaso era el vaso ceremonial, en el cual realizaban o colocaban la bebida típica, que era la chicha, para sus ofrendas o para sus rituales. Otra manifestación cultural o aspecto cultural era su agricultura. Ellos utilizaron grandes bloques de tierra, por eso que dice que fue megalítica, o sea, utilizaron piedras de gran tamaño, eran enormes. Emplearon grapas de bronce. Entre las arquitecturas que destacan,
que tuvieron motivos religiosos, porque en cada una de ellas era para el culto de su dios y estaba tallado a su dios, al dios Huiracocha o al dios de las varas. Posiblemente esta cultura tiahuanaco fue un descendiente de la cultura chavín, porque recordemos que en la cultura chavín también adoraban al dios Huiracocha, ¿verdad? Entonces nuevamente se vuelve a ver en esta cultura tiahuanaco el culto al dios Huiracocha. Entre los que destacan son el Palacio de Calasasaya, Acapana, la Portada del Sol, Templete, Pumapú, son los más representativos. También se encuentran las chulpas, en las cuales eran utilizadas para Las chulpas tenían un motivo funerario, o sea, posiblemente eran las tumbas de los personajes de esta cultura. ¿Ya? A ver, aquí vamos a mostrar algunas formas de su palacio. Ahí tenemos la Portada del Sol. Como observamos, en la parte superior, ahí está el dios Huiracocha o el dios de las varas, ya que a cada costado se encuentran los dos báculos, ¿verdad? El dios de los báculos, el dios de las varas o Huiracocha. Aquí tenemos las chulpas. Estas son las chulpas, son las torres en las cuales sirvieron de cementerio, ¿verdad? Ahí tenemos el Palacio de Calasasaya. Nuevamente vemos un monolito que representaba a su dios Huiracocha. ¿Ya? Y ahí está Acapana. Aquí está Acapana, la ciudad. Eso es con respecto a su arquitectura. Con respecto a su religión, que ellos adoraban al dios Huiracocha, ¿verdad? Se impulsó una religión estatal en todo el estado tiahuanaco, de la cultura tiahuanaco. Su dios principal es el dios de las varas, en la que aparece en la Portada del Sol. ¿Recuerdan que les había dicho? Fue también de carácter politeísta. No creían solo en el dios de las varas, sino que también creían en otro tipo de dioses. Ahí tenemos al dios de las varas o al dios de los báculos, nuevamente. Este monolito se encontraba en el Palacio de Calasasaya. ¿Recuerdan que les había mencionado? Bueno, ahí está. El monolito de Huiracocha y la imagen que está colocada en la Portada del Sol. Chicos, bueno, hemos visto por hoy de la cultura Tahuantinsuyo. Nos vemos la próxima semana con otro nuevo tema. Nos vemos.